con las distintivas bautistas. Ya el día de hoy nos toca la letra S, separación de la iglesia y el Estado. ¿Ya? De eso se va a tratar el día de hoy, separación de la iglesia y el Estado. Nos vamos a poner de pie y vamos a buscar Mateo 22, versículo 15 hasta el versículo 22, y lo vamos a leer un versículo su servidor y un versículo ustedes. Mateo 22, versículo 15 hasta el versículo 22. Ya. Mateo 22, versículo 15 hasta el versículo 22. Dice el versículo 15, entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Le dijeron de César, y les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, por esta noche. Gracias, Señor, por tu grande amor y tu cuidado. Gracias, Señor, por cada uno de los hermanos que están aquí, que han tomado de su tiempo para congregarse en obediencia a tu palabra. Señor, bendícelos. Señor, sé que han llegado muchos del trabajo y quizás están un poco cansados, pero Señor, danos fuerza para poder atender y prestar atención a la enseñanza y que todos nosotros pues podamos ser bendecidos y beneficiados, Señor, de tu palabra. Bendice, Señor, este tiempo, que tu Espíritu Santo esté tocando nuestros corazones y abriendo nuestro entendimiento. Y sabemos que si tu Espíritu Santo no obras, no va a pasar absolutamente nada. Te rogamos, Espíritu Santo, que tú puedas obrar en esta noche. Te lo pedimos, te rogamos todo esto en el maravilloso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Vamos a volver a leer el versículo 20 y 21. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Y le dijeron, de César. Y Jesús les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. A través de los años, la Iglesia Bautista se ha distinguido mucho por esta doctrina, separación de la Iglesia y del Estado. Ahora, hay muchos estados, muchos gobiernos que tienen su iglesia estatal y muchas iglesias son sostenidas por el gobierno, como es la Iglesia Católica. Ahora, en los países musulmanes, pues, también tienen su religión y son solventados por el propio gobierno. Ahora, en otros países, la Iglesia interviene mucho en los asuntos del gobierno, cosa que está mal. La Biblia es muy clara y en el versículo 21 Jesús dijo, dad a César. César representa el gobierno. En ese entonces los romanos estaban gobernando sobre Israel. Entonces, lo que les está diciendo Jesús, mira, da lo que es de César a César y a Dios lo que es de Dios. Una separación. El propósito de la pregunta le querían tentar a Jesús, porque si Jesús decía, dale el tributo a César, entonces podía haber los judíos podían ponerse en contra de él. Ahora, si Jesús decía, no es lícito, entonces el gobierno de Roma iba en contra de él. Jesús dijo muy claramente, dad lo que es a César, lo que es de él, y a Dios lo que es
de Dios. Ahora, la separación entre la Iglesia y el Estado significa que el Estado debe proteger los derechos de la Iglesia sin dominarla o inmiscuirse en sus asuntos, mientras que la Iglesia debe producir ciudadanos responsables que respeten, sustenten y obedezcan a las autoridades civiles, siempre si éstas no vayan contra la conciencia o las convicciones bíblicas. El Estado debe de respetar. Como ustedes verán, gracias a Dios en este país hay libertad de cultos. Entonces, nadie te puede prohibir a ti que no te congregues, nadie te puede prohibir que no cantes, nadie te prohíbe que vayas a predicar. Ahora, porque eso es una ley que el gobierno ha dado a este país. Ahora, no por eso el gobierno va a meterse y va a querer dominar la iglesia. Eso no se puede. Ahora, otro asunto es que como cristianos tenemos que aprender a someternos y obedecer a las autoridades, siempre y cuando estos no vayan en contra de la palabra de Dios. Les quiero poner un ejemplo. En los Estados Unidos había una jueza cristiana y esta jueza se estaba encargando de todos los matrimonios. Si venía una pareja que querían casarse, ella se encargaba. Y venía una pareja de homosexuales. Y de pronto si podrían apagar el celular, por favor. Entonces esta pareja de homosexuales viene en esta jueza para que les case. Y esta jueza decidió, yo no les voy a casar. Yo no les voy a casar. Aunque el gobierno está diciendo, no, adelante, ellos tienen el derecho de casarse, pero ella dijo, no, no lo voy a hacer, porque va en contra de la palabra de Dios. En muchos países están prohibiendo que una iglesia esté predicando en contra de los homosexuales. Pero la palabra de Dios, en ese asunto no podemos obedecer porque es necesario primeramente obedecer a Dios antes que a los hombres. Tenemos que dar el debido respeto a las autoridades, pero mi obediencia va a depender si no va en contra de la palabra de Dios. Les cuento otro ejemplo. Había unos hermanos cristianos que tenían una pastelería y vinieron una pareja de lesbianas y le dijeron, haznos la torta. Y este hermano dijo, yo no les voy a dar esa torta. Y esta pareja de lesbianas sabían que él era cristiano. Entonces, si tú no nos haces la torta, nosotros vamos a ir a demandarte porque estás ofendiéndonos y nos estás menospreciando. No me importa, dijo el cristiano, si nos van a cerrar la pastelería, que nos cierren, pero vamos a hacer lo que es correcto. Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, jamás la autoridad va a ir en contra de la palabra de Dios. Como cristianos tenemos que ser ciudadanos conscientes, pagar nuestros impuestos, ser muy responsables como cristianos, ser un buen ejemplo en la sociedad. Por eso, hermanos, ya como cristianos ya no cabe que tú preguntes cuando te dicen en la tienda, ¿te pongo el IVA, sí o no? Eso ya no cabe, porque como cristianos tenemos que pagar nuestros impuestos. Y muchas veces somos tentados en cuando te preguntan, ¿con IVA o sin IVA? Bueno, sin IVA para ahorrarnos el 12 o el 14% que es ahora. Y eso, hermanos, no es correcto. Como cristianos tenemos que ser honestos, dar lo que es a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Ahora, el versículo clave pues se encuentra en el versículo 21 que ya les mencioné. Dios ha establecido 3 instituciones en la tierra. El primero se encuentra en Génesis 2, versículo 20 y 25. Génesis capítulo 2, versículo 20 al 25. Génesis 2, versículo 20 al 25.
Génesis 2, versículo 20 hasta el versículo 25. Dice la Biblia, y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaron. La primera institución que el Señor formó fue la familia. La familia es la primera institución que Dios creó. Génesis capítulo 2, la primera institución que Dios formó en la tierra es la familia, compuesto por papá y mamá. No, dos papás ni dos mamás, no, por papá y una mamá. Eso fue la primera institución establecida por Dios. La segunda, Mateo 16, versículo 18. Mateo, capítulo 16, versículo 18. Dice la Biblia, Mateo 16, versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La segunda institución que Dios creó fue la iglesia. Jesús dijo, edificaré mi iglesia. La tercera institución que Dios puso es el gobierno. Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, versículo 1. Romanos 13, versículo 1. Hasta el versículo 7. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Son tres instituciones establecidas por el Señor: el matrimonio, la iglesia y el gobierno humano. Ahora, vamos a ver acerca del gobierno humano, que el Señor es muy claro en ese asunto, que sí debemos estarle sujetos, sí tenemos que obedecer. Como buenos cristianos tenemos que respetar a nuestras autoridades, someternos a las autoridades. Pero ojo, hermanos, tiene que haber una separación. Dar lo que corresponde al gobierno y dar a Dios lo que es de Dios. Separación. Por ejemplo, hermanos, el punto de la enseñanza es, por ejemplo, no puede haber iglesia bautista católica. No. Es iglesia bautista y otra cosa es ser católico. No puede haber una mezcla, no.
Nosotros como cristianos tenemos que entender que es una separación entre el gobierno y la iglesia. El gobierno no se mete en asuntos de la iglesia, ni la iglesia se mete en asuntos del gobierno. No puede haber, tiene que haber una separación. Vamos a buscar Hechos capítulo 4, versículo 17 hasta el versículo 25. Hechos 4, versículo 17 hasta el versículo 25. Hechos capítulo 4, versículo 17 hasta el versículo 25. Hechos 4, versículo 17 hasta el versículo 25. Hechos 4, 17. Dice, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Le están prohibiendo a los discípulos salir a predicar. Le están prohibiendo literalmente, le prohíben predicar de Cristo a los discípulos. Ahora, en el versículo 18 dice, y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Este es un asunto muy serio. Les están prohibiendo que vayan y prediquen. Eso es lo que le están haciendo. Le están prohibiendo, miren, no pueden predicar. Les prohibimos tajantemente que no vayan y prediquen. Ahora, en el versículo 19, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Esto es importante, hermanos. Siempre es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, porque sobre toda autoridad está Dios. Dios estableció la familia, Dios estableció la iglesia, Dios estableció el gobierno. Fue Dios, y sobre todos estos tres, sobre encima está el Señor. Por eso dice la palabra de Dios que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El gobierno nos puede prohibir predicar, pero no por eso nosotros vamos a dejar de predicar. El gobierno puede decir, no, en las iglesias tienen que de hoy en adelante casar a los homosexuales. No, un momento, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El gobierno podrá decir, mira, los niños en las iglesias, en las escuelas, se les tiene que enseñar que hay dos papás, en un hogar hay dos papás, dos mamás y cosas así, y en la iglesia también tienen que enseñar. No, hermanos, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. La palabra del Señor nos enseña claramente, el gobierno te puede prohibir hacer muchas cosas. Si esas prohibiciones van en contra de la palabra de Dios, entonces yo necesito obedecer al Señor de señores y al Rey de reyes. Si nosotros seguimos leyendo, en el versículo 20 dice, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Versículo 22, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Y hermanos, les pregunto, ¿qué hicieron los apóstoles cuando les prohibieron predicar? ¿Se callaron? No, ellos siguieron predicando. ¿Por qué? ¿Cuál fue la razón que ellos dieron? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos capítulo 5, versículo 17 al versículo 29. Hechos 5, 17 hasta el versículo 29. Hechos capítulo 5, versículo 17 hasta el versículo 29. Dice la Biblia, entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública,
Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: Id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Y habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera, de pie ante las puertas, mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno, les dio esta noticia: he aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñando al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajeron sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñáis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Versículo 29. Respondió Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Le amenazaron? Claro que sí. ¿Le pusieron en la cárcel? Claro que sí. Pero por esa razón ellos dijeron: no me importa si me meten en la cárcel, yo voy a obedecer a Dios antes que a los hombres. Y como cristianos, hermanos, tenemos que ser valientes. Como cristianos tenemos que aprender a pararnos por la palabra de Dios. Tenemos que nosotros ser y entender que sobre estas autoridades que existen actualmente, sobre todos ellos está Dios. Y si Dios, pues, si un gobierno está inmiscuyéndose y diciendo: no pueden hacer esto o aquello, nosotros vamos a seguir haciéndolo, porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y es muchas razones, hermanos. A veces en el trabajo te van a decir: mira, si tú no tomas con nosotros, si tú no tomas con tu jefe, te despido. Bueno, entonces si me va a despedir, entonces sí, tengo que participar de esto. Pero nosotros tenemos que entender: no me importa si pierdo el trabajo, tengo que obedecer a Dios. Si me van a obligar a mí para mantenerme en este trabajo, tengo que emborracharme, tengo que bailar, tengo que desobedecer a Dios, tengo que deshonrar a Dios, yo me retiro de ese trabajo, porque es necesario que, hermanos, obedecer a Dios. Obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, y honestamente, hermanos, nosotros como cristianos tenemos que aprender a pararnos por la palabra de Dios. Tenemos que aprender a pararnos por la palabra de Dios. Y pararnos por la palabra de Dios trae un precio. Vamos a perder amigos. Vamos a perder amigos por pararnos por la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios dice: es necesario obedecer a Dios. Yo obedezco a la autoridad siempre y cuando no vaya en contra de la palabra del Señor. Y tenemos que ser, y la palabra del Señor nos enseña a someternos a nuestros amos. La palabra de Dios nos enseña y todo ese asunto, pero el amo no puede ir en contra de lo que Dios me dice a mí que yo haga. Ahora, el problema dice que hay ocasiones donde brotan conflictos entre la ley del hombre, constitución política, y el mandato de Dios, y es ahí donde surgen problemas. ¿A quién se debe ser fiel? Hermanos, hoy en día se habla tanto de derechos que no puedes castigar a tu hijo. No los castigues, porque tu hijo te puede denunciar. No les toques. No le puedes dar con la correa porque te pueden denunciar, tienen su derecho. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios con respecto a ese asunto? Corrígele, enséñale, ámale, pero corrígele. Tienes que disciplinarlo cuando tienes que disciplinarlo. Tienes que agarrar con la vara y la corrección, dan sabiduría, pero más el muchacho consentido avergonzará a su madre. El gobierno dice:
no les puedes pegar. Y hermanos, muchos cristianos, padres cristianos están con miedo porque el hijo agarra y le dice, mira, si tú me tocas, yo llamo a la policía. Y si tú me golpeas, y por cierto, si ustedes tienen hijos, castiguen a su hijo, disciplinen y enséñenle que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario. Esto no nos está dando una opción, nos está diciendo, es necesario y punto. Párate por Dios. Y hermanos, si tienes que ir a la cárcel por castigar a tu hijo, pues, ¿qué vamos a hacer? La palabra de Dios nos enseña. Lo estamos haciendo por el bien de nuestros hijos. No nos debe dar miedo hacer lo que es correcto. Cuando tú haces lo correcto, Dios bendice. Cuando tú te paras por lo que es correcto, Dios te ayuda. Tenemos que entender, hermanos, Dios es amor y Dios es luz. Él nos ama al pecador, lo ama y todo. Como Él es luz, jamás amará el pecado. Entonces nosotros tenemos que entender, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pronto pueden venir, se le va la liberación femenina, ¿no? ¿Y por qué una mujer no puede venir aquí y predicar? No, aquí seguro menosprecian a las mujeres. No, todos tenemos derecho de igualdad. Un momento. La palabra del Señor dice, la mujer cae en la congregación. Y si tiene alguna duda, ve y pregunte a su marido. Porque no permito a la mujer enseñar o ejercer dominio sobre el hombre. Una mujer no puede pastorear, porque la palabra de Dios así lo enseña. No es que estamos menospreciando a las mujeres, sino es porque la palabra de Dios lo dice. Te vamos a cerrar la iglesia si tú no permites que una mujer venga aquí y predique. No importa, tenemos que hacer lo que es correcto siempre. Siempre, hermanos. Hagan lo correcto siempre. Un día, tarde o temprano, puedan venir y tratar de meter los asuntos mundanos dentro de la iglesia. Yo sé que el pastor se va a parar por lo que es correcto. Jamás un pastor va a permitir que estén desde aquí enseñando cosas que vayan en contra de la palabra de Dios. Entonces, hermanos, es importante obedecer a Dios antes que a los hombres. Por eso, hermanos, nosotros, si tenemos un negocio, si tenemos un trabajo, jamás vamos a permitir que en nuestro negocio, en nuestro trabajo, estén vendiendo bebidas alcohólicas. No, pero yo no tomo, pero va a comprar. No, hermanos, es necesario. Maldito el que da de beber a su prójimo. No se puede. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pasa en todo, en tu manera de vestir, en todo, hermano. Párate por lo que es correcto. Como les decía, la palabra de Dios tiene autoridad y sobre esa autoridad está el Señor y es al que se debe de obedecer. Ahora, quiero darte unas pautas. ¿Cuándo debo yo obedecer a Dios antes que mi autoridad? Primeramente, cuando se nos pide hacer algo que viole directamente las leyes divinas. En ese caso, la palabra de Dios me está enseñando que yo no voy a obedecer a una autoridad cuando vaya en contra de las leyes divinas. Punto número 2. Cuando mi desobediencia al hombre verdaderamente honren a Dios. Cuando si me dicen, mira, tú tienes que tomar, y yo digo, no, estoy honrando a Dios. Pero dicen, llega temprano. No, es que estaba leyendo mi Biblia, por eso llegué tarde al trabajo. Eso es una mala manera y estás deshonrando tanto tu trabajo y tanto. Tenemos que dar un buen testimonio. O sea, jamás, hermanos, vamos a tomar unas cosas. No, es que llegué hoy tarde a mi trabajo, bueno, porque tenía que orar, por eso llegué tarde. No. Si me está diciendo toma, si me está diciendo baila, si me está diciendo ve a tal lugar que no es correcto y me está forzando a hacer, yo le digo no, porque es necesario honrar a Dios. Cuando nuestras acciones se basen claramente en principios bíblicos. ¿Cuáles son tus principios, hermano? Esto es importante. ¿Cuáles son tus principios? Como en tu hogar, ¿cuáles son tus principios? ¿Cuáles son las cosas que tú te paras que son bíblicas? Hermano, te hago una pregunta. La palabra de Dios tanto nos enseña que debemos de congregarnos,
¿verdad? Y en este asunto, hermanos, es tan importante. Me encantó lo que el hermano Cepeda, justo que está aquí, él dio permiso 1 hora antes para que sus trabajadores puedan venir a la congregación. Wow. Y yo me imagino, hermanos, que 1 hora de trabajo traerá pérdida. No sé, desconozco. Pero yo veo, hermanos, que hay que pagar un precio para obedecer a Dios. Y si tú tienes un negocio o tienes un trabajo independiente, tú puedes llegar temprano a la iglesia. Porque tú decides. Porque es lo correcto. Ahora, yo no puedo ir con mi jefe y decirle, bueno, me tengo que ir a mi iglesia, mañana nos vemos. No. Quizás puedo yo interceder y decirle, mira, no sé si me puedes dar permiso media hora antes y mañana lo completo. ¿Habría esa posibilidad? Dice, no, bueno, está bien, pero por lo menos yo quiero obedecer a Dios. Y eso es importante, hermanos, que nosotros como cristianos aprendamos a pararnos por lo que es correcto, dar un buen testimonio, siempre, en todas las áreas de tu vida. Hermanos, como cristianos tenemos que aprender a pararnos por la palabra de Dios. Te hago una pregunta, hermano. ¿Para ti la iglesia es una preferencia o una convicción? Si es una preferencia, no lo vas a tomar importante. Llegarás tarde, llegarás quizás, no vendrás los domingos a cultos, no vendrás entre semana a los cultos, porque para ti es preferencia. Pero si es convicción, así tú estés en Guayaquil, tú vas a buscar una iglesia donde congregarte. Si es una convicción y te vas de viaje a otro lugar, tú vas a buscar en ese lugar donde congregarte, porque es una convicción. Entonces, muchos cristianos están mezclando preferencia con convicción. Preferencia no es lo mismo que convicción. Convicción son de la palabra de Dios. Y hermanos, soy honesto, todo este tiempo que ya llevo en el ministerio, las veces que me he ido al Perú, las veces que me he ido de viaje, he ido a congregarme a una iglesia. ¿Por qué? Porque para mí es convicción. Y con mi ejemplo le estoy enseñando a mis hijos. Y con tu ejemplo, hermanos, tienes que enseñar a tus hijos. Haz lo que es correcto. Tú le dices a tu hijo, mira, no vas a ir a la iglesia, tienes que hacer tu deber. Le estás enseñando que primero es obedecer al gobierno antes que a Dios. Si tú te organizas y todo, no, vas a hacer más temprano tus deberes, vas a hacer todo más temprano, vas a organizarte, pero vamos a estar en la iglesia porque es una convicción. Entonces, hermanos, yo te animo, párate por lo que es correcto. Párate por lo que es correcto. Tu hijo te quiere demandar, te amenaza, párate por lo que es correcto. Tú haz siempre lo correcto. Romanos capítulo 14, versículo 12. Romanos capítulo 14, versículo 12. Dios nos pide que seamos responsables de nuestras acciones. Dios nos pide que seamos responsables de nuestras acciones. Romanos capítulo 14, versículo 12. La palabra de Dios nos dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Dios te va a pedir cuenta, hermano, la vez que tú no te congregaste, cuando tú podías hacerlo. Dios te va a pedir cuentas a ti cuando las veces que tenías que disciplinar y corregir a tus hijos, no lo hiciste. Las veces que tú teniendo tiempo de venir a las reuniones, a conferencias, teniendo tiempo, pudiendo organizarte, no lo hiciste. Tú vas a dar cuentas a Dios, porque sobre todas las autoridades, ¿quién está? Dios. Y tú tienes que ser responsable de tus acciones. No, hermanos, que no pude venir a la iglesia por tal X motivo, hermano. Tú le vas a dar cuentas a Dios. Dios sabe si realmente son correctos o incorrectos. No hagas las cosas para que el hombre te vea. Haz las cosas por Dios, hermano. Haz las cosas por Dios. Empieza a hacer las cosas por Dios. Empieza a tener una relación con el Señor. Empieza a temer a Dios. Haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová. Haz lo bueno, haz lo que le agrade a Dios en cualquier lugar donde tú estés. Ahora, hermano, yo quiero preguntarte, ¿qué actitud tomas ante el gobierno? Como cristianos a veces hemos caído
en ese error. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 al 4. Primera de Timoteo 2, versículo 1 al 4. ¿Cuál es mi actitud ante el gobierno? ¿Qué debo de hacer entonces con ellos? La palabra de Dios nos dice. Primera de Timoteo 2, versículo 1 hasta el versículo 4. Dice la Biblia: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El Señor nos manda a orar por nuestros reyes, por nuestras autoridades. Y hermanos, yo sé, hermanos, a veces los gobiernos hacen cosas que no deben. Pero eso no es mi problema, yo no lo puedo cambiar a él. Yo puedo orar por él. Que Dios le dé sabiduría. Que Dios le dé sabiduría, porque todo va a depender de él. Si él permite que en las escuelas se enseñen cosas que son incorrectas, de él va a depender. Tenemos que orar por los reyes. Les comparto, hermanos, como una petición de oración. En mi país, el vicepresidente es gay y él quiere meter otra vez. En el gobierno anterior rechazaron, pero ahora ya este gobierno está diciendo: vamos a enseñar nosotros no usamos kinder, usamos jardín. Desde el jardín, que es de los 5 años, vamos a enseñar sobre esto, identidad de género. Que tú no naciste como hombre o mujer, tú decides. Si eres hombre, si quieres puedes hacerte mujer, y si eres mujer, si quieres puedes hacerte hombre. O sea, el que tú hayas nacido con un sexo, eso no define tu género. Y enseñar cosas absurdas, todo por un presidente. Entonces, oren por su presidente. Oren por su presidente. Lo más importante, que ese presidente defienda a la familia. Podrá ser el mejor economista, Pedro Pablo Kuczynski, el mejor economista, trabajó en el mejor de los bancos, pero su manera de vivir lo destruye. Oren por los presidentes. Yo sé, hermano, que da ganas de criticarlo, de hablar mal, poner en el Facebook, ora por él. Que Dios le dé sabiduría. Y con tu testimonio tú puedes realmente ser un buen ejemplo. Ora por tu presidente. Romanos capítulo 13 nos da 5 cosas. Romanos 13, versículo 1 hasta el versículo 5. Romanos 13, versículo 1 hasta el versículo 5. En el versículo número 1 nos habla que debemos de someternos a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. En el versículo 1, el Señor nos enseña: debemos sujetarnos a las autoridades superiores. Paga tus impuestos, sé obediente. Si tienes que ir a votar, ve a votar. Si tienes que hacerlo, hermano, ve. Es necesario estarle sujeto a nuestras autoridades. En el versículo 2 dice: de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. No debemos ser rebeldes a las autoridades. Versículo 3: porque los magistrados, las autoridades, no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. En el punto número 3, cuando nosotros hacemos bien, recibiremos alabanzas o recibiremos recompensas cuando siempre nosotros hacemos lo que es correcto. En el versículo 4, porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Hermano,
Si tú haces lo malo, vas a recibir castigo. Tú le golpeas a tu mujer. No, es que yo soy cristiano. No, no, hermano. Te van a meter igual preso. Porque tienes que hacer lo correcto. Ahora tú agarras, tú le castigas a tu hijo, le jalas el pelo, lo moreteas, le dejas con lo hinchado, le pegas con el palo, le pegas donde le caiga, le peniscas, le lo maltratas. Claro que te van a meter en la cárcel por el maltrato. Pero hermano, tú tienes que entender, haz lo correcto. Y hermano, honestamente, aún con el límite de velocidad, ¿no quieres pagar una multa? Respeta el límite de velocidad. Si quieres pagar, adelante, hermano, pásate y todo, tú puedes hacer lo que tú quieras, pero tú tienes que entender, si haces lo malo, dice, teme, porque no en vano lleva la espada, no en vano, se tiene poder, hermanos, para hacerte pagar o llevarte a un juicio, cuando haces lo malo, pero cuando haces el bien, no temas, hermano. Si haces lo malo, teme. Entonces yo te animo con todo mi corazón, en el versículo 5, dice la Biblia, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Debemos estar sujetos a nuestras autoridades por causa de nuestras conciencias. Debemos pagar nuestros impuestos, debemos de respetarles, debemos de honrarles y orar por ellos. Sí, hermanos, sí, realmente como muchas veces yo fallé de hablar mal del gobierno, pero no es lo correcto. Yo mejor es orar por él, que Dios le dé sabiduría, que Dios lo ilumine, no que lo elimine. Sé que da ganas, pero que Dios le ilumine y que Dios pueda darle sabiduría en hacer todas las cosas. El versículo clave, hermanos: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y punto. Amén. Vamos a orar. Pastor Galito.